Muchas gracias, Paulina, por la invitación a la universidad. El gusto estar acá. El honor de tener tanta gente. Tenía esta primera, llevamos 10 años haciendo estos encuentros y la iglesia ha cambiado. Yo creo que hay un cambio importante del 2018 en adelante, entonces era impredecible cuántos nos iban a acompañar. Me alegra mucho que sea un grupo grande. Yo creo que estamos aprovechando muy bien la invitación que hicimos. Yo quedé muy contento. Estoy seguro que estamos todos igual de interesados en la historia que hemos oído. Tal como adelantaba Inés, la idea era que entráramos en materia, independiente que tengamos en mente la historia que nos contaba. A mí me gustaría empezar con una pregunta para ambos, como para abrir un poco el tema, como el epígrafe sería laicos, mujeres, laicos y mujeres, de verdad responsables del futuro, de verdad con autoridad en la iglesia. Esa revolución que hablaba Michael, me gustaría del lado de él que pudiera ejemplificar, mostrar ejemplos de poder real, pero empezar contigo, Inés, para que abra el tema y te saque un poco las ganas de hablar también de los temas periodísticos. ¿Qué has visto tú qué ejemplos en estos viajes y especialmente en Roma hay de mujeres realmente tomando posiciones de poder y siendo respetadas? ¿Se escucha? Sí. Sí. La cuota rosa, es clásica pregunta. Para empezar, los laicos, las mujeres como parte de la solución, sí. Eso es algo que para mí es central y es algo que tiene que entender no solo la jerarquía, sino que también el laicado mismo. Porque es muchas veces el laico el que dice, tenemos que hacer esto, qué bueno sería que la parroquia organizara esta charla. Padrecito, organizamos la charla y ponen todo en las manos del padrecito, que se tiene que encargar de los sacramentos, de la confesión, de que la parroquia funcione, de cambiar la lamparilla, de cambiar, por lo menos en Argentina, cambiar el rollo de papel higiénico en el baño, y además tiene que encontrar el momento para organizar una charla. El rol, o sea, de los laicos es para mí un rol central, pero es algo que nosotros mismos como laicos tenemos que aceptar, tenemos que interiorizar y tenemos que exigir, pero de una manera, o sea, obviamente dialogar, no imponer, no de golpe vienen los laicos y ahora son los que dan la homilía y son los dueños de la iglesia y chau padrecito. Hay que encontrar, obviamente, un balance, un equilibrio. En cuanto a las mujeres, hay muchas, yo en lo personal tengo muchísimo aprecio por dos. La primera es Paloma García Ovejero, que fue durante casi 3 años vocera, coadjunta o subvocera, si se quiere, de la Santa Sede del Vaticano. Una mujer española valiente como pocas, que hoy por hoy acaba de anunciar, yo me acabo de enterar por Twitter que nació el príncipe, el hijo de Meghan Markle, porque está ella ahora trabajando como periodista en Londres y su primer nota arrancó literalmente hoy a trabajar como corresponsal después de 3 años en el Vaticano y no le tocó otra más que semejante bomba, que es una bomba de felicidad, pero bueno, no deja de ser un tema exigente. Y la segunda mujer es una también laica de nombre Donna Orsuto, norteamericana, que dirige el Lay Center en Roma, que es un centro de acogida, si se quiere, para laicos que están estudiando en Roma, en universidades pontificias, porque sí hay muchos laicos que estudian Derecho Canónico, que estudian Teología sin ninguna intención después ser sacerdotes o exigir ser sacerdotisas. Donna es una mujer que da clases en universidades pontificias, muy respetada por el Vaticano, muy consultada sobre diversos temas y que también siempre, quizá más por lo callado, es sin duda alguna generadora de cambio. Es una mujer que
a mí me gusta decir, es más de las que pide perdón de las que pide permiso. Ella hace y si comete errores lo reconoce, pero con esa actitud de ir para adelante, realmente yo creo que está ayudando a muchísima gente y a muchísimos laicos, los está motivando en Roma. Yeah, thank you. It reminds me of a story. I think one of these communist grandees in China in the 1950s was asked for his view on the French Revolution, and he said, it's too soon to say. I think about that when I think of the Second Vatican Council. I had a professor of church history when I was in university who used to say it takes a century for a council to be received. I think what's happening in Ireland now is we are realising that vision of the Second Vatican Council in terms of co-responsibility. And actually the fact is more than 50% of our congregations in Ireland are women, particularly at weekday masses. And it struck me when I was going around the country speaking to various groups, various diocesan assemblies, that with the exception of the clergy, the vast majority of the people who were there were women. And I started asking some of my colleagues, I said, is this your experience as well, or am I going to particular areas where there is a high concentration of women? And they all said the same thing, no. There's a huge concentration of women in leadership roles in the Irish Church. If I take the Irish equivalent of Caritas, for example, it's Trócaire, the Gaelic word for mercy. The director is a woman. The director of the Catholic Church's pro-life agency in Ireland is a woman. The director of the marriage care service is a woman. Of the spokesman's division of the Bishops' Conference, 3 of the 4 people in the office are women. So I think this is a genuine revolution that is taking place, and I think it's a hugely important revolution because at least in Ireland, in Irish families, and I suspect perhaps in Chile as well, while people have the perception that it's a patriarchal society, actually it's really the women that make all the decisions. So that I think is important for the handing on of the faith as well. So that to me is a hugely positive experience that I see in Ireland. And one of the things that really impresses me is so many of these people are very humble. They themselves have not noticed that they're doing anything really important, but particularly around the issue of child protection, around safeguarding, these women really are heroes that are restoring faith in the church. Y si puedo, algo que a mí me llamó la atención en negativo de la cumbre que se hizo en el Vaticano, ahora sobre abusos en febrero, fue la ausencia de padres y madres. Se dice seguido que para poder entender o para poder empezar a entender el impacto que un abuso tiene en una persona, hay que sentarse y hablar con víctimas, hay que sentarse y hablar con sobrevivientes. Y quien no lo ha hecho, es una experiencia que para mí le cambia a uno la vida y le cambia a uno la visión de las cosas. Pero uno tampoco va a entender la urgencia de solucionar el problema, la urgencia de que las parroquias, los colegios, los coros, todos los espacios sean seguros, hasta que uno no hable con una madre, con un padre que tiene miedo de que su hijo no esté a salvo en un lugar como la iglesia. You remind me of a story when the no más preguntas, seguimos con este tema toda la tarde. When the Archbishop of Dublin, Dermot Martin, first came to Dublin, he was dealing with a lot of these cases of abuse, and he told me a story that he late one evening, he was working late and he was reading the file of a priest who was accused of abusing an 8-year-old boy, and he said, you know, this is a terrible thing, and you know the evidence is very compelling. But just the following day he was visiting a school, visiting an elementary school, and he was meeting the principal, and there was an assembly of the children, and he said to the principal, he said, what class is an 8-year-old? And the principal said 8-year-old would be class 4, and he said, I would like to visit class 4.
and he visited class 4, and just the visualization and the realization there of just how vulnerable an 8-year-old child spoke to him so much more than the report, so much more than the evidence, just seeing the vulnerability of a child. So really echo what Inez is saying there, just about the importance of meeting victims, of meeting survivors, and seeing the reality that this is a defenseless child. Voy a aprovechar antes de... Ya tengo preguntas acá, así que para animarlo a los que... pero quiero aprovecharme antes, ya que estoy con el micrófono pegado. Inés, mirado desde fuera, nuestra iglesia, oíamos a Michael el comentario de cómo Safeguard, la comisión de Safeguarding, había, por su análisis, provocado la renuncia de un obispo. ¿Por qué crees tú, cómo ves de afuera a nuestro obispo esa situación como que no existiera opinión pública? No, es decir, porque al final la renuncia no fue por un dictamen, sino fue por la presión de la opinión pública. Y nosotros teníamos casos de opinión pública muy activa, y la reacción del obispo era no casi como si fuera una tradición al Papa irse porque él, mientras no lo llamaran de Roma. ¿Por qué crees que se da esa como disociación con la opinión pública, los laicos al final? ¿Cómo se ve desde Roma a nuestros obispos cuando han entrado en esa dinámica? Bien, y aquí es cuando pierdo toda oportunidad de entrevistar a algún obispo chileno antes de irme de Santiago. Pero, a ver, ¿cómo se ve? Algo por ahí que hay que recalcar, y que es una frustración que tengo, y que es uno de los motivos por el cual yo me dedico tanto a escribir sobre la iglesia chilena. Crux, para el medio para el que yo escribo, para quien no lo conoce, es el medio más leído en habla inglesa, dedicado exclusivamente a la iglesia. Nosotros nos leen mucho en el Vaticano, nos leen mucho los obispos norteamericanos. Dentro del pequeño nicho de medios católicos tenemos una posibilidad de influencia que no es menor. La opinión pública de Irlanda, o sea, cuando sucede algo de abuso en Irlanda, enseguida lo escribe el corresponsal de New York Times en United Kingdom. Cuando ocurre algo de abusos en Australia, enseguida lo recoge. En cambio, la situación del caso chileno, o lo que pasa en Argentina, porque Argentina también tiene, hoy por hoy están empezando a salir situaciones, es que no generan tanto interés de la prensa internacional, por ende generan menos ruido en Roma, por ende generan menos presión en el Vaticano. Cabe destacar, sin embargo, que hoy el Papa es consciente del problema, la crisis de la iglesia en Chile, y se debe exclusivamente a la opinión pública. Se debe exclusivamente a lo que fue su visita, a lo que fue el recibimiento que él tuvo aquí en Chile. Yo tengo de buenas fuentes que al Papa le impactó, porque cuando uno está en un escenario ve muy poco, ve las primeras 15 filas, las ve llenas, y se queda con esa imagen. Uno va en el Papamóvil, la imagen que uno ve es que las calles están llenas, pero uno ve la fotografía aérea de lo que fue la última misa del Papa, y queda mucho espacio por llenar, digamos, por decirlo de alguna manera. Y eso fue lo que al Papa le hizo caer en la cuenta, lo que le hizo entender que había mucho más en la situación chilena que lo que él había entendido, que lo que él le habían dicho. Se puso a investigar, ahí lo envió a Monseñor Chicluna, lo envió al padre Jordi Bertomeu, y se dio cuenta de que sí, que efectivamente hay mucho por hacer, hay mucho trabajo, y es parte de un proceso. ¿Por qué los obispos todavía no cambiaron? Ese es otro tema, esa es otra pregunta, y no sé si la puedo responder. Voy a aprovechar de pasar dos preguntas ya del público, en este caso para Michael. Una de Catalina Piña, que recuerda que comentas que el 80% de los voluntarios de Safeguarding son mujeres. ¿Cuál es la mirada, cuál es el aporte que han aportado en estas mujeres empoderadas en el control del trabajo de la iglesia, del trabajo eclesial? Y este es un periodo de 10 años. En todo este proceso,
qué datos tienen del cambio de la credibilidad de la sociedad irlandesa y también me gustaría que terminara con una reflexión sobre cómo puede ser que una experiencia como esa no sea algo que, no sé, que en Roma lo entreguen como un caso que hay que empezar a estudiar automáticamente cuando uno tiene lo que está viviendo Chile y tengamos que enterarnos por un periodista y no por los canales oficiales. ¿Por qué crees que pasa eso? Primero la pregunta de Catarina y después la de Martín, que era el que habla de los porcentajes de la credibilidad. Yes, thank you. The huge proportion of women who are involved in the safeguarding, I think, is a model for the rest of the church, and it is something that happened quite spontaneously, probably because women are mothers and they acutely feel this thing more. Because I've asked many bishops, many priests, I said, did you go out of your way, did you ask more women to volunteer than men? And they consistently say no, that they put out a general call for volunteers, and the situation that they found was that many more women came forward. This is a situation that when Pope Francis visited Ireland in August of last year, this is something that he was made acutely aware of, because as part of his visit he met with Theresa Devlin, the woman who is in charge of the safeguarding board, who you see in the video. And I know that she made it clear to the Pope that she thinks this is something that could make a very good model, that this is something that can really and authentically empower women in the church. Because as you see, the power of the local safeguarding volunteers is just what we could call a moral power. They don't have the power of law. They're not police officers, but such is the importance that is attached to the credibility of the church. Now, if you have a volunteer, a safeguarding volunteer, who says, I'm not happy, things are not working properly in my parish, things are not as they should be in my parish, that sets alarm bells off in all kinds of structures within the church at the moment. So that gives them a real authentic co-responsibility for the church. In terms of what this has done for the credibility of the church, we see now some tentative signs in Ireland that people in their late 30s, people in their early 40s, that mass attendance figures in those age groups are starting to creep up quite slowly. The generations that I would say are most disaffected, have been most scandalized by the abuse crisis, have been people, I would say, in their 60s into their early 70s. Why, you might say? They were people who, to my mind, were brought up at a time when Ireland was just recently independent, and our independence project in Ireland was to prove to the world that we were a country that was Gaelic, that was Catholic, and it was free. And it was our project to be the most important Catholic country in the world. And as a consequence of that, the power and authority of the Catholic Church was exaggerated. It was too much, and so it had a very, very deep impact on the lives of these people. But when the scandals started to emerge, they said we had a parallel church. We had this very authoritarian church that was very confrontational about issues of human sexuality, very confrontational about women's sexuality, about homosexuality, and yet at the same time there was this cancer within the church. So I think that's why you have that disaffection from people of that generation. It will be, I think, a very difficult journey to try to help those people ease their disaffection. But what we do see is among people, as I say, late 30s, early 40s, starting to have families, there's more of an openness to the faith and more of an openness to practice than there was in the generation before. And I would say part of that in terms of the safeguarding is
we always say in Ireland it's not really a country, actually it's a collection of communities, and I think that's true in that there are so many small towns, so everyone in the small town knows the woman involved in the safeguarding. They know who they are. She's their neighbour, their friend, the woman who lives across the road. It makes it all very real. It's difficult in that circumstance to talk about the church as a cold institution, because actually when you're talking about the church, you're talking about the lady across the road. Muchas gracias. Inés, Luis Bustamante agradece el testimonio de dos periodistas y pregunta qué pasa con los periodistas sensacionalistas que buscan el rating de forma irresponsable. Hay como una cosa típica cada vez que uno habla con un sacerdote, o especialmente cuando un sacerdote que tiene responsabilidad, reacciona muy bien con el tema de los medios, dice sí, es muy buena, transparencia, pero ¿por qué no hablan de lo mucho que queremos a Dios? En el fondo, y ayer, yo creo que hay un tema ahí de incomprensión del rol de los medios. Me gustaría, en el fondo, que una persona con un acento distinto al nuestro explicara un poco ese rol y por qué todo se ve sensacionalista cuando está del lado es decir, cuando está... ¿Por qué cuesta entender el rol de los periodistas? ¿Cómo lo has vivido tú, que te ha tocado estar en los dos lados? En primer lugar, hay una cierta realidad que sí hay mucho periodismo sensacionalista, y hoy en algunas esquinas del mundo está casi de moda el periodismo sensacionalista, la opinión, el me siento en mi casa y digo lo que pienso y alguien me paga por ello. Sin embargo, gracias por la pregunta, porque sí, el rol que tenemos nosotros los periodistas es pocas veces entendido y pocas veces también me animo a decir apreciado, porque aquella persona que cree que para mí es divertido hablar con sobrevivientes del seminario Valparaíso, de gente que me cuenta tragedias que padeció cuando estaban dispuestos o se estaban preparando para dar su vida entera para dedicarse a la iglesia, vocaciones al sacerdocio arruinadas por personas que actuaron mal, realmente no entiende la humanidad del periodista, porque no, para mí, o sea, prefiero toda la vida irme a Kenia, irme a Nicaragua y hablar sobre esa realidad que la realidad de los abusos. Sin embargo, yo tengo el testimonio de un cardenal, un hombre norteamericano al que aprecio muchísimo, que él me dijo en una charla de café: yo llegué a Roma contratada por The Boston Globe. Crux es una idea que surge por The Boston Globe, que, no sé si conocen la película Spotlight, el gran caso de destapar la olla de podridumbre de la arquidiócesis de Boston, que de alguna manera generó el efecto dominó afuera de Irlanda, o por lo menos en Estados Unidos, la destapa el diario que a mí me contrata para apuntarme a Roma. Yo, hablando con este cardenal, le expreso un cierto temor, porque si bien el diario hizo un trabajo excelente, y hoy por ello creo que la iglesia está en deuda con The Boston Globe, hasta el día de hoy siempre hay un párrafo en algún lado de la nota en la que se habla de la iglesia, en la que se dice que todo sacerdote es pedófilo o potencialmente un criminal, lo cual obviamente no es realidad, porque hay varios sacerdotes, mismo aquí en la oficina, que me atrevo a decir, están en camino de santidad. Entonces, ese cardenal lo que a mí me dijo es: la realidad al final del día es que la iglesia solo se la limpia a través del escándalo. Entonces uno le da la oportunidad, uno ve cuántos sobrevivientes fueron a la oficina diocesana, a la oficina arquidiocesana, plantearon su problema, plantearon lo que les sucedió y la iglesia no hizo nada. Y después fue a un sacerdote amigo y la iglesia tampoco hizo nada, y ese sacerdote se sumó a la frustración. Porque conozco también muchos sacerdotes que quisieron ayudar, que quisieron acompañar y que se encontraron con una pared, con un paredón. Entonces, al final del día, nosotros como periodistas a veces tenemos la responsabilidad, el deber moral de destapar la olla y de presionar a través de la opinión pública, a través del escándalo. No nos queda otra. Michael, Jimena, en el público, pone un punto que yo te lo he oído a ti también comentar, y creo que sería interesante explicarte un poco sobre qué se ha hecho en cambio en la formación de sacerdotes. Y por otro lado, y también relacionado con la experiencia irlandesa,
el padre Eugenio de la Fuente, nos pregunta un poco cómo avanzar hacia una comunicación honesta y transparente, incluso teniendo el ejemplo de que en el Vaticano esto no es tan real. ¿Qué han publicado realmente en Irlanda? ¿Cómo describe un poco los documentos? Hay 3 grandes documentos y qué contenidos tienen ellos y qué han provocado. The 3 important documents really were the judicial inquiries that were carried out. I would say when these issues first started to emerge, the government was very benign, very docile towards the church authorities, and they said, you have to fix this problem. This is a major problem that is emerging, and you must reach out to the survivors, and you must ensure that the church is a safe environment. Well, the church struggled for more than 15 years to do that and was not able to do it. So eventually the state authorities said, well, we will do it. And they instituted these judicial inquiries into 3 dioceses, which laid bare all of the evidence, everything that was in the diocesan archives, everything that was in the archives of the police, if there was anything that was in the seminary archives. And to me, what was really, really devastating about those documents is, they were, like the Dublin inquiry, for example, was 720 pages long, but you could go through every chapter. Each chapter dealt with a particular case, and you could get a pen, and you could mark a star, mark an asterisk at the point in the case where if something had have been done, everything underneath that line wouldn't have happened. All the other people who were abused, that wouldn't have happened. And that was devastating. And I think the important thing, it outlined just exactly what was wrong with the culture. The fact that the avoidance of scandal and the reputation of the church was put ahead of everything else. So I think that's what that's what those documents revealed, and I think that was an important cathartic moment, if I can say, because actually lots of other bishops then started to release files and release documents and said, we don't have to hide this anymore. We recognize in those reports a culture that was widespread within the church. To the issue of the formation of future priests, this is an area that a lot of energy, a lot of input has gone into. There's a strong feeling now among the bishops that the process of seminary formation that we have now is still rooted in the Council of Trent, that it has not largely been reformed since then. We had the traditional model in Ireland where boys went to boarding school when they were 4 years old. When they were 18, they went to seminary. When they finished up seminary at 25 years of age, they went to become teachers in boarding schools to produce more seminarians who would go to the seminaries. And for many cases and people, that was absolutely fine. It worked very, very well. But in other cases, due to inadequate preparation for priestly celibacy and inadequate preparation of sometimes the solitary nature of diocesan priesthood, that caused all kinds of problems. So what is happening now is there is very, very stringent psychological, psychosexual assessment of the candidate before they will be admitted to the seminary. And this is something that happens throughout seminary as well. 3 times during the seminary process, this evaluation will be continued, and it looks out for personality defects. If you have an authoritarian personality, if you have a young candidate who has an inability to work along with women, those may not be indications of sexual deviance necessarily, but they are indications of someone who is not suitable for priesthood. So I would say our numbers are very small now. The number of seminarians are very small. I think that is largely due to the fact that the
the assessment process now is very, very stringent. Also now, no bishop in Ireland will accept a candidate straight from school. It used to be that a candidate would be accepted at 17, 18 years of age. Now that is not the case. They will insist that the candidate complete primary university education first. So that means that the candidates are coming in, 21, 22 years of age, not straight from school, with some more exposure to life. And I think that also is proving to be a useful thing as well. Muchas gracias. Tengo dos preguntas que ni se me hubiera ocurrido jamás hacerlas. Voy a aprovechar de que Inés está como en modo extrovertida, porque son bien fuertes. Mauricio pregunta por el secreto de confesión. Ha habido una polémica acá en Chile y pregunta si tú crees que podría ayudar a que el que se suspendiera el secreto de confesión pudiera ayudar en casos de abuso y reparar especialmente en personas más vulnerables, en situación de pobreza. Y viene una pregunta de Paulina, que le tocó vivir en los años 90 en Estados Unidos y participó en una conferencia sobre abusos donde al final, me duele decirlo a mí mismo, pero se concluía que el problema de todo era el hombre. Los hombres eran unas personas enfermas. En el fondo, y ella pregunta hasta qué punto las mujeres somos responsables de esa enfermedad. No sé, dos cosas para opinión personal. Claro, como periodista siempre trato de no dar, que es mi opinión, pero bueno, acá estamos, bailemos. Primero, antes de responder esas dos preguntas, algo sobre una de las preguntas anteriores, que es la cuestión de comunicación del Vaticano, que creo que va hacia la situación de transparencia y por qué el Vaticano no es más transparente cuando decide, por ejemplo, quitar a un obispo de su cargo. Es una pregunta que no tiene respuesta concreta, pero que es una pregunta que nos hacemos comunicadores, periodistas católicos y muchas veces mismo los obispos, porque más de un obispo tiene en su diócesis a un obispo de 60 años que fue jubilado por el Vaticano 15 años antes de lo que correspondía, y ese obispo no tiene la certeza de que la persona que está como obispo emérito, si se fue por una cuestión pastoral, porque era un mal administrador o porque era un criminal, que no es lo mismo. Uno puede ser un mal administrador, puede cometer errores, nos pasa a todos, y ahí sí que el que nunca haya cometido un error que tire la primera piedra, pero no es lo mismo con celebrar una misa en Semana Santa con un hombre que fue un mal administrador que con un hombre que fue un criminal y no se sabe, no se aclara, no se blanquea. Eso por un lado. Después, en cuanto a lo del secreto de confesión, no. Para mí la solución, sé que hoy está en boga debatirlo y me parece interesante que se debata, pero como una persona que se confiesa, para mí la conciencia, ese derecho al secreto de confesión es sagrado. Que un sacerdote que se entera en confesión que alguien fue abusado pueda tratar de guiar espiritualmente a esa persona para que esa persona vaya a la policía, sí. Me parece que es clave, que es necesario y que es un deber que tenemos todos. Pero yo crecí en un ambiente en el que la confesión es privada y muchas veces yo no sé quién es el sacerdote que me confiesa y el sacerdote no sabe a quién está confesando. Eso en muchos casos soluciona la cuestión de yo no puedo decir que me enteré de un caso porque no sé a quién confesé, no sé. Y de eso se trata para mí la confesión, es uno con el sacerdote, uno con Dios, confesando pecados. Que los sacerdotes puedan tomar medidas proactivas para ayudar a las víctimas, porque hay que tener en cuenta en la confesión, en la mayoría de los casos, lo que uno escucha no es que yo soy abusador, sino que yo he sido abusado. Y es una persona no puede obligar a nadie a denunciar, una persona no puede obligar a nadie a hacer público un dolor que no podemos ni siquiera empezar a imaginar. Entonces el derecho de confesión para mí no es la respuesta. Sin duda alguna, la Iglesia tiene el deber de colaborar, tiene el deber de cooperar, y todo sacerdote, todo laico comprometido, todo religioso que se entere fuera del marco de la confesión de un caso de abuso tiene el deber moral y legal de denunciarlo, independientemente, en mi opinión, de la ley de cada lugar. Y la otra pregunta era... Los hombres enfermos. Los hombres enfermos.
Yo creo que en muchos casos, en muchas situaciones, tenemos una sociedad enferma. Es fácil, entre comillas, y hoy está en muchos lados de moda acusar al hombre, acusar al patriarcado, al machismo opresor de todos los problemas que tiene la sociedad. Para mí esa no es la solución. Para mí hay de nuevo una sociedad que en muchas cosas perdió un eje, en muchas cosas perdió su centro, perdió su voz también, por una moda de ser todos políticamente correctos. Hoy por hoy vale decir todo, menos aquello que está en contradicción con el quiero decir todo y quiero el que valga todo, con lo cual también hay mucha gente que hoy por hoy queda oprimida en esta libertad del todo vale. Los que no queremos que valga todo, de golpe nos vemos en una situación de casi persecución. Entonces, la mujer tiene un rol, sí, pero tenemos que recordar como sociedad y tenemos que de alguna manera luchar. Soy una profesional de 32 años realizada, soy codirectora de un medio que, como dije, eran medios más leídos de inglés. Nadie me puede acusar de como mujer, no haberme realizado profesionalmente, pero yo creo que eso a mí no me alcanza, eso a mí no me llena. A mí no me hace el ser profesional, no me hace el ser mujer, y creo que hay que encontrar también ahí un equilibrio, un balance. Es mucho por lo que hay que trabajar y echarle la culpa al hombre, al sexo masculino, de los problemas del abuso es un grave error, entre otras cosas porque sabemos de casos de religiosas que también han cometido crímenes imperdonables e irreparables. Muchas gracias. Michael, Leticia Castañeira, recuerda que estamos como en la mitad de la tormenta, todavía no hay una claridad de cuál es lo complejo de las crisis, y por otro lado hay esta falta de transparencia. Y te pide recomendaciones sobre qué tienen que hacer los laicos. Y un poco en esa línea me quedé con una imagen de tú comentabas, te emociona cuando ves autoridades de la Iglesia dar el paso que significa el paso de humildad, de no hacerle caso a los asesores legales. Me gustaría completar a esas dos cosas, cómo lo ves, y qué es lo que crees que ha motivado, gatillado esos héroes que entienden que el tema de pastor excluye la posibilidad del trabajo legal como estaba entendido, como si fueran empresarios. Thank you. I think it's very important to keep in mind that bishops and religious superiors were not trained for this crisis either. The crisis that they find themselves in the midst of, okay, we can say in some circumstances they are to blame because they didn't respond properly to the crisis, or they didn't listen to people who were bringing forward complaints and allegations to them. But this is not something that was in their professional competence. Many of them were trained many years ago. They are in a tailspin even trying to understand the rapid developments that have gone on in the world in terms of media, and they're frightened. They're frightened quite often because they do feel that it is their responsibility to preserve the church from scandal, to preserve the faithful from scandal, and very often that can lead to a defensiveness where they say, and we get this as journalists as well, people say, you're a Catholic journalist, why are you announcing these crimes in the church? Why are you telling everyone the bad news of the church? No one told me to. Exactly. And I mean, it's not an easy job. Like, I take no pleasure whatsoever in reporting the dirty laundry of the church, and I can understand why bishops and religious superiors get upset about that. But they need to we all fundamentally need to come to the understanding that it is the truth alone that will set us free. And it is the times that we have decided to hide things. I mean, one of the paradoxes is the people who spend their time trying to save the church are ultimately the people who do so much harm to the church. Jesus has saved the church. Jesus will save the church. God will be with the church. We need to worry about calibrating our lives according to the gospel. And on the issue of abuse, that means being open to listen to the survivors.
lawyers have a job to do. The job of a lawyer is to try to get the best possible outcome for your client. In the case of abuse, it's to try and ensure that if there is a settlement of compensation, that it is the least amount possible. If it is an issue of handing over files or something like that, your job as a lawyer is to try to keep your client out of prison. I don't disagree with those motivations, but I think church leaders, they need to hear those concerns, but they need to say, I am above all a pastor, a shepherd here, who is here to guard this flock that has been entrusted to me, and at the end of my ministry, hand it back to the Lord, having protected it from the wolves, having kept the wolves out of the sheep pen. And I think that's where we as lay people need to help bishops and religious superiors, to give them the backing and say, look, bishop, father, sister, whatever you have to uncover about what has gone on in the past, we'll be disappointed, we'll be shocked, it may hurt us, we won't like to hear it, but we will still be here. This church is the body where we experience Christ. It is the institution that we go on loving despite all of that. And I think there's great liberty for that in, I think, bishops and religious superiors. It can help them not to be afraid, so that they can make those prophetic gestures, so that they can go that little bit farther and say to the lawyers and say to the public relations directors, thank you very much, that's very good advice, but I'm calibrating my life here, I'm calibrating my ministry according to the gospel. And some of that I have seen in Ireland, very good examples have been where survivors have been very, very upset, very, very hurt by things that have gone on, and the lawyers have said to the bishop, don't go and visit that survivor, because if you go and visit that survivor, that could be used against you as evidence in another case, that you were interfering with a witness. And the bishop has said, thank you. That person to me is not a witness. That person to me is someone who is hurting in the body of Christ, who it is my responsibility to reach out for. And those are some of the prophetic, almost, you might say, reckless leadership things that I think are called off in the church at this time. Inés, nos toca, muchos de los que estamos en esta sala, estamos muchas veces del lado de la asesoría a las autoridades de la Iglesia, y cuesta animarlos a exponerse a ustedes, a los periodistas. A mí me ha tocado estar delante tuyo en conversaciones con intermediarios. ¿Y por qué crees que es importante que también den ese paso de humildad? ¿Qué valor tiene el exponerse y no solo exponer, no solo que se exponga las autoridades, sino que los que somos los intermediarios los animemos a exponerse? ¿Qué valor tiene exponerse a profesionales? En primer lugar, el testimonio que uno puede dar, porque muchas veces se pierde que alguien que es vocero de una institución que está sufriendo, ese vocero también está sufriendo. Y muchas veces uno prepara un comunicado y todo perfecto, y los abogados que sugieren que no, esta palabra no, porque implica culpa, usemos esta palabra que implica anonimato. Pero la persona que está atrás de ese comunicado es un ser humano que también sufre y que también padece, y que quizá conoció al sacerdote que hoy está siendo acusado de cometer un crimen. Ese testimonio, para mí es una voz de esperanza que como periodista agradezco y me gusta vivir. Y lo segundo es que si bien hay periodistas que van a la yugular, muchas veces el periodista traduce la pregunta que tiene la gente. Muchas veces el periodista traduce o transfiere lo que quiere saber el lector. Y muchas veces como voceros, como encargados de comunicación, tenemos que ser conscientes de eso, de que muchas veces lo que para nosotros es el mensaje que queremos transmitir no es lo que la gente quiere y necesita escuchar. Y si uno da lo opuesto a lo que la gente necesita, no dice nada. Es lo mismo no haber dicho nada. Entonces, tratar de comprender qué necesita el otro para después, como comunicadores, también poder transmitir nuestro mensaje, pero siempre respondiendo a la pregunta de la gente. Y el periodista, en definitiva, es parte de la gente.
Michael, ¿podrías comentar también eso? Ya estamos en el final de esta presentación. ¿Podrías hacer un comentario en la misma línea de lo que decía Inés? Yes, I think we shouldn't also be afraid to offer advice to people in leadership. You know, they say that unsought advice, it's a little bit like the common cold. It's as unpleasant to receive as it is easy to give, and I think that's true. And as a journalist, I'm loath often to offer advice to people in leadership, but they do sometimes ask it. And the one thing I say is don't be afraid. Don't be afraid sometimes to go with your instincts. For example, if someone comes to you and says to you, Bishop, I feel let down. I feel that you are not the bishop that I needed in the diocese at this time. Apologize. Seek their forgiveness. That is their authentic experience of you as a bishop. I mean, you can't have the voice of the lawyer in the back of your head say, oh, don't apologize, because that's accepting responsibility. That person feels let down by your leadership, and I think we shouldn't be afraid of that. Sometimes I think we talk about secularization in the world, but I think sometimes we don't speak enough to the extent to which we have secularized the church, because we have taken on a different set of values quite often. We've taken on a set of sometimes even technocratic values that are not really the values of the gospel. The value of the gospel really we see in Christ is vulnerability, and a radical vulnerability, and in the case of Christ unto death. Now, not many of us are asked that, notwithstanding the heroic people that Inez referred to in her presentation, but we are asked to take risks for the gospel, and that's what I would say. Don't be afraid to take risks for the gospel. Muchísimas gracias. Yo creo que esta mesa se olvidó como para abrir un poco el debate. Este ha sido el punto de vista de los periodistas. Vamos a hablar de comunicaciones el resto del día, para que no se queden solo con un punto de vista. Pero yo comentarles que en las conversaciones previas con nuestros invitados me alegró mucho un dato concreto de Irlanda. Yo no sé si lo comentaste ahora, por eso en los últimos 4 años, 5 años solamente han habido 2 nuevas denuncias es decir, se logró parar una cosa que hace 10 años parecía una tormenta totalmente definitiva, y creo que eso muestra que la construcción de una institucionalidad adecuada, con los cuidados correctos y con la muestra de disposición de sus autoridades, nos da esperanza. Así que les agradezco mucho a los dos y a todos ustedes por habernos oído. Muchas gracias.